Apreciados compañeros y querida tutora, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Efraín Cardoso Quiroga. A continuación voy a hacer una pequeña sustentación acerca de la tarea 2 del curso Teoría de Ondas Electromagnéticas, en el cual pues lo que tenemos que aprender es a calcular cómo se comporta una onda a través de pues, los medios de propagación y qué sucede cuando ésta se enfrenta pues, a diferentes obstáculos, por decirlo así, y cuáles son sus características en cuanto a lo que se refleja y en cuanto a la potencia que logra atravesar aquel obstáculo. Entonces, para el primer ejemplo tenemos un ejercicio que dice lo siguiente. Una onda electromagnética con frecuencia de 69 MHz y potencia incidente de 100 milivatios por metro cuadrado incide desde el aire con una impedancia intrínseca de 377 ohmios de forma perpendicular a una pared infinita con una impedancia intrínseca pues, dado un valor. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la potencia que se refleja y la potencia transmitida a la pared. La potencia que se refleja, esta es la potencia incidente, que es la que nos dan inicialmente, que es de 100 milivatios por metro cuadrado. Entonces es apenas lógico que cuando la onda llega hasta acá, hay una parte que puede atravesar y hay otra parte que se va a ver reflejada. Entonces son justo estos dos valores los que tenemos que calcular. Bueno, hay que calcular diferentes eh, coeficientes que son de reflexión y de refracción para que finalmente podamos hallar las potencias que requerimos. Estos son simplemente utilizar los valores que nos han dado e irlos utilizando pues, en las expresiones para obtener los valores que deseamos. Bueno, pues entonces no cabe explicar cada una de las expresiones, es porque lo que se requiere es tratar de entender qué es lo que sucede con la onda cuando golpea pues algún objeto o algún modo de propagación en su trayectoria. Listo, entonces vamos a ir hasta el final. Aquí está. Esta es la potencia reflejada. Dada en milivatios es de 0.01790, que por notación científica sería 17.9 milivatios por metro cuadrado. Entonces, con estos valores podemos nosotros saber con qué potencia podemos enviar una señal, teniendo en cuenta pues, un obstáculo o un medio de propagación, para que logre llegar hasta un receptor, que es pues, digamos que la finalidad de enviar una onda, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos en el segundo ejercicio, que es mucho más interesante porque tenemos lo siguiente. Tenemos una fuente, tenemos un obstáculo o medio de propagación y tenemos un receptor, que era justo lo que estaba hablando anteriormente. Entonces obviamente va a haber una potencia incidente, una potencia inicial, y dependiendo la impedancia intrínseca del medio, pues obviamente va a haber una potencia reflejada, una potencia transmitida y al final pues una potencia total que va a ser la que recibe el transmisor, que es digamos como es la parte completa del ejercicio 1. Simplemente en la parte 1 simplemente estábamos viendo lo que pasaba en esta cara, que era la potencia reflejada y la potencia que lograba pasar esta parte del medio de propagación. Ahora en el ejercicio 2 lo que hacemos es calcular la potencia total que llega hacia el receptor, es decir, lo que pasó aquí, la potencia que logró pasar acá, más la que logró salir aquí. Entonces lo mismo, tenemos que calcular diferentes coeficientes de refracción y de transmisión para poder hallar las potencias al final. Entonces lo mismo, son simplemente pues varias expresiones matemáticas algebraicas que pues, nos llevan a los valores que requerimos. Para este caso, al final lo que tenemos que hacer es multiplicar la potencia incidente, que es la potencia inicial, por la transmitancia que se ha conseguido en la pared 1 y en la pared 2, para hallar, digamos, el valor total de lo que se ha podido transmitir hacia el receptor. Entonces, al final obtenemos este valor que es de 81.277 milivatios por metro cuadrado. Bueno, finalmente, el último ejercicio, pues obviamente el resultado pues, de haber sumado, digamos, el ejercicio 1 y el ejercicio 2, que es mucho más real, porque, digamos, es una onda que incide en diferentes medios de propagación, que sería lo que pasaría normalmente en una onda en el mundo real, en el que se sale de su fuente y obviamente en el transcurso o en la trayectoria hacia su receptor, pues se va a encontrar con diferentes medios de propagación.
Para el caso de este ejercicio, esos medios de propagación son el hielo, el aire y el vidrio. Entonces cada uno debe tener un coeficiente, un índice, perdón, de refracción, que son valores a tener en cuenta para los cálculos de lo que es la reflexión y transmitancia. Sin embargo, aquí lo que queremos conocer es, inicialmente este es el ángulo de incidente, perdón, y desde este punto trazamos una normal. Finalmente, después de que la onda atraviesa estos medios de propagación, el ángulo ha crecido, entonces necesitamos hallar lo que es este valor, esa distancia que se ha refractado, pues, digamos, la onda. Entonces, inicialmente, y con ayuda de los índices de refracción de cada material, de cada medio de propagación, iniciamos con este cálculo y con ayuda de la ley de Snell, que nos dice que bueno, valores como la impedancia intrínseca del primer valor por el seno del ángulo incidente es igual a la impedancia intrínseca del medio 2 por el seno del ángulo reflectado. Este ángulo incidente lo tenemos, que ha sido dado pues en el enunciado, pero este no. Entonces lo que procedemos es a despejarlo de esta expresión. Una vez lo hemos despejado, podemos hallar ese ángulo de refracción, y ese ángulo de refracción va a ser utilizado más adelante con ayuda de la trigonometría para poder hallar el valor de D. Entonces, volvamos aquí un segundito para aquí. Inicialmente tenemos el ángulo incidente, que es este que está acá. Nos dicen que el ángulo es de... perdón, me vuelvo acá un poquito para... Aquí, tiras acá abajo. El ángulo inicial es de 50 grados, este que está acá, el ángulo alfa. Es decir, que el ángulo incidente es el restante que está acá. Si tenemos que este cuadrante vale 90 grados, este vale 50, de 50 grados este ángulo, pues por ende tenemos 40 grados como ángulo incidente. Entonces, posterior a ello, lo que hacemos es hallar este ángulo de refracción de acá, que va a ser el mismo al ángulo incidente para el punto C. Y finalmente, el ángulo que tenemos de refracción en el punto C va a ser el incidente para el punto D. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer, ya el enunciado nos está dando el espesor de cada una de estas capas, que es de, bueno, en los últimos 3 dígitos de nuestra cédula más 10, en mi caso serían 930 milímetros vale cada capa de estas. Entonces, pues, por eso decía que con ayuda de la trigonometría, después de haber hallado los ángulos de refracción, podemos usarla, las leyes trigonométricas, para poder hallar la distancia en D. Listo, entonces ya hemos hallado el ángulo de refracción 1 y el ángulo de refracción 2, y con ellos pues vamos a utilizarlos pues para hallar el valor de D. Entonces, bueno, es simplemente coger cada triángulo y utilizar los valores que ya conocemos. Tenemos el valor del ángulo incidente y tenemos el valor de uno de los catetos, que es el espesor de las placas que nos han dado. Entonces lo que vamos a hallar es la normal a ese ángulo, o la parte en X, el valor en X, porque el valor en Y ya lo tenemos, que es, como digo, es el ancho el grosor, perdón, de cada capa. Entonces igual, simplemente lo que hacemos es despejar este valor que va a ser en el eje de las X. Entonces tenemos el cateto opuesto, que va a ser el espesor que nos han dado sobre el ángulo que ya hemos calculado. Entonces así hallamos, digamos, la parte en C, que es el primer ángulo que estábamos hallando, y obtenemos una distancia de 59.637 metros. Hacemos exactamente lo mismo para la parte del punto D, y al final pues vamos a obtener que, perdón, aquí el dibujito, acá, si aquí tenemos este pedacito de acá vale x1, y aquí tenemos, si cruzamos otra línea imaginaria, que vamos a tener 2, x2, x sub 2. Es decir que D es equivalente al valor de x sub 1 más el valor de x sub 2. Y así hallamos una distancia en metros de lo que se ha refractado al final en el punto D de la onda inicial. Ese valor, para mi caso, con mis datos, ha sido de aquí, 1.96 metros. Listo, compañeros, entonces espero haya sido sobrado, y cordialmente Carlos Cardoso.